Buenas tardes a todos. Bueno, acá Francisco acaba de decir que no son buenas tardes porque falleció Maradona, que tiene razón. Pero bueno, la formalidad de la invitación a este ciclo de conferencias que organiza la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica junto a la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Este ciclo, como saben, ya tuvo eh, unas 6 conferencias anteriores. Esta es la conferencia número 7. Esta vez nos toca un conferencista local, porque habíamos tenido, si bien eran casi todos los conferencistas que hemos tenido eran latinoamericanos o de origen argentino, pero que estaban trabajando en diferentes partes del mundo, en Australia, en Estados Unidos y en Francia. ¿Sí? Esta vez nos toca el doctor Martín Sánchez, que nos va eh, a hablar de discontinuidades mecánicas, su efecto sobre la propagación de fracturas hidráulicas. Y ahora, antes de presentarlo formalmente a todos los presentes, les voy a hacer una pequeña recordatorio de algo que la Sociedad Argentina de Ingeniería Geotécnica está promoviendo, que es el desafío de diseño geotécnico LATAM 2020. Es un desafío para hacer una serie de ejercicios clásicos de mecánica de suelos. El desafío es Latinoamérica está sobredimensionando. Es un poco ver, visualizar cómo son los métodos de cálculo, qué métodos de cálculo se utilizan en Latinoamérica. Nosotros lo vamos a usar eso en la República Argentina. Eh, y bueno, los invitamos a participar de este desafío. Sé que es una época del año que estamos con muchas cosas, pero si pueden hacer los ejercicios en este, bueno, le hemos pasado correos electrónicos con este desafío, pero acá ahora les vamos a poner en el chat los links para unirse a este desafío. ¿Sí? Sustancialmente son ejercicios muy simples de mecánica de suelo, más que de mecánica de suelo, de ingeniería geotécnica, de fundaciones y de comportamientos de taludes y de muros de contención, y realmente es un lindo desafío. A este desafío hay una serie de webinars. Ya pasaron 2 webinars, el webinar 1 de fundaciones superficiales y el webinar 2 de fundaciones profundas, que fue ayer. Y vamos a tener un tercer webinar que está asociado a todo lo que son diseños de muros de contención y al diseño de calidad. ¿Sí? Así que nada, le voy a dar el pase a Marcelo Sánchez, que es la otra pata de este ciclo de conferencias con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, para que se presente a este ciclo. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes a todos y espero que puedan disfrutar de seguramente una de las conferencias también tan interesantes como las que hemos tenido dentro de este ciclo. Simplemente las maestrías de Ciencias de Ingeniería, Mención, Estructura y Geotecnia, y la maestría profesional en Geotecnia participan colaborando en la organización de este ciclo de conferencias porque los temas que estamos tratando son de nuestro interés y del interés de los miembros de la maestría. Entonces, por eso nos interesa básicamente difundir la misma a través de este ciclo de conferencias. Diego, podés continuar, por favor. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Como hicimos en las conferencias anteriores, siempre contamos un poquito la dinámica de la conferencia. Los primeros minutitos estos que presentamos la conferencia, después el doctor Martín Sánchez va a tener unos 40-45 minutos para su presentación, y después vamos a hacer unos 15-20 minutos de preguntas por el chat que, bueno, entre Marcelo y yo vamos a ir leyéndole a Martín para que pueda ir contestando. ¿Sí? Si hay algunas que nos supera el tiempo, vamos a mandarlas por correo electrónico y se las mandaremos luego. Luego vamos a hacer una presentación de la última conferencia, más que de las nuevas, es la última conferencia. Bueno, me toca presentarlo al doctor Martín Sánchez. Martín es ingeniero mecánico, es doctor de Ingeniería por la Universidad Tecnológica Nacional, perdón. Actualmente se desempeña como jefe del área de físicas de formaciones de IPF Tecnología, lo que es conocido como ITEC. Cuenta con más de 12 años de experiencia en la industria del petróleo y del gas y se especializa en temas de geomecánica, mecánica de fracturas hidráulicas y caracterización y transporte de agentes de sostén. Ha trabajado en distintos proyectos de I+D con enfoques tanto numéricos como experimentales con el fin de optimizar el desarrollo de reservorios convencionales y no convencionales de hidrocarburos.
Creo que, digamos, tenemos la oportunidad de ver visualizar una charla o escuchar una charla o una conferencia que, que va a hablar de un tema que es muy candente en la República Argentina, como son los yacimientos no convencionales y todos los conceptos de fracturas hidráulicas que se aplican en este tipo de yacimientos. Así que no voy a sacar más tiempo y le voy a invitar a Martín a compartir su pantalla. Martín, te agradezco principalmente tu disponibilidad para participar en este evento. Y nada, te quiero dejar ya que empieces con tu presentación. ¿Sí? Voy a dejar Bueno, de compartir. Y bueno, Diego, Marcelo, muchas gracias por la invitación, antes que nada. Voy a compartir mi escritorio. Ustedes me avisan si, ¿Se ve bien? si lo ven bien en modo presentación. Sí, Perfecto. perfecto. Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación y la presentación. La idea, como habíamos hablado con Diego en su momento, es tratar de hacer una charla de divulgación frente a lo que hoy en día se hace un poco en mecánica de rocas en reservorios convencionales, sino principalmente en no convencionales. Para eso, y dado que quizás hay gente que no conoce sobre la industria del petróleo y el gas, voy a hacer una breve introducción a qué son los sistemas petroleros, qué es un reservorio no convencional, y de ahí meternos de a poquito en las fracturas hidráulicas y cuáles son las influencias que estamos viendo de las discontinuidades mecánicas en general de las formaciones sobre la propagación de las fracturas hidráulicas, sus pros y sus contras, de alguna manera. Así que vamos viendo. Básicamente, antes de empezar cualquier presentación sobre la industria del petróleo y el gas, lo que uno tiene que tener claro es la definición del concepto de sistema petrolero. Básicamente, un sistema petrolero es un sistema que consta de elementos y procesos que se dan en un estadio de tiempo determinado, y básicamente nos permite entender cómo el hidrocarburo se genera y cómo migra hacia un reservorio convencional. Básicamente, lo que nosotros tenemos en un sistema petrolero convencional es una roca generadora, que esa roca la llamamos roca madre o roca generadora, y es un depósito compuesto principalmente por gran cantidad de materia orgánica, y que por medio de la presión y la temperatura, a medida que se va soterrando, va produciendo la generación de hidrocarburos. Dependiendo de la madurez, va a tener petróleo, gas condensado y demás. Y una vez que ese petróleo o ese hidrocarburo en general se generó en la roca madre, hay un proceso de migración desde la roca madre hacia una roca reservorio. Eventualmente hay una migración primaria, y desde esta roca, que tiene un poco más de permeabilidad, la azul en este caso, migra en una migración secundaria hasta una roca que en este momento llamamos roca reservorio, que es una roca que tiene muy buenas propiedades petrofísicas, o sea, buena porosidad y buena permeabilidad. Básicamente nos permite una acumulación del hidrocarburo en los poros y buenas propiedades de flujo a través de su permeabilidad, y eso se ve acumulado o entrampado en una estructura en el subsuelo que le denominamos trampa. Por arriba de estas rocas reservorios tenemos una roca que se llama, o que denominamos como roca sello. Es una roca prácticamente impermeable, que impide que el hidrocarburo desde la roca reservorio continúe su migración hacia la superficie. En algunos lugares alrededor del mundo hay situaciones en las que el hidrocarburo emana directamente en la superficie. Lo que nosotros buscamos en la industria petrolera es encontrar estos sistemas de trampa, donde tengamos el sistema petrolero completo, y poder ir a perforar pozos a esta zona y poder extraer hidrocarburos, ya sea petróleo o gas, de estas zonas. Lo que es importante decir es que todo esto constituye un sistema petrolero convencional, y si alguno de estos elementos o procesos no están presentes dentro de este sistema petrolero, se lo conoce como sistema petrolero no convencional. Por eso el boom, como decía Diego recién, de los no convencionales, es básicamente ir a buscar
el hidrocarburo directamente a la roca generadora. Evitamos tener que esperar la migración y el almacenamiento en una roca reservorio, sino directamente vamos a la roca generadora y tratamos de extraer el hidrocarburo que aún no terminó de migrar y que se encuentra en esa roca. Esto hace unos años a nivel mundial fue un boom bastante importante, principalmente por el desarrollo de los no convencionales en Estados Unidos, y no solamente generó gran desarrollo en Estados Unidos, que hasta llegó a un punto de cambiar su matriz energética respecto al gas, sino que también en otras partes del mundo motivó el desarrollo de esas rocas generadoras, principalmente porque las tecnologías estaban dadas para poder hacerlo. En particular en Argentina, allá por el 2011 o 12, la Secretaría de Energía de los Estados Unidos posicionó a la Argentina, en particular a Vaca Muerta, como la tercera reserva de petróleo y la segunda reserva de gas, si no me acuerdo mal. Y básicamente estimó que nosotros podíamos llegar a tener un desarrollo de los convencionales por fuera de hecho, el primer desarrollo de los Estados Unidos en otros lugares, pero el primero después de los... Como decía antes, si bien es factible extraer petróleo de los no convencionales, lo que hay que tener en cuenta es que es mucho más costoso en general. ¿Por qué es más costoso? Porque la calidad del reservorio, si uno mira en un gráfico XY, por ejemplo en ELI, la calidad del reservorio, la permeabilidad, a medida que nos vamos de los reservorios convencionales hacia los no convencionales, básicamente la calidad del reservorio, o la calidad petrofísica del reservorio para la acumulación y la extracción de hidrocarburos disminuye. Básicamente vamos de permeabilidad del orden de los Darcy en los buenos reservorios convencionales a permeabilidad de los microdarcy o nanodarcy en reservorios no convencionales. Sin embargo, la extensión areal, como se veía en el diagrama del sistema petrolero, uno no necesita una trampa, en una estructura de tipo trampa para poder tener un reservorio no convencional. La roca madre tiene una gran extensión areal, con lo cual es más fácil de alguna manera encontrar el reservorio no convencional e ir a explotarlo, a pesar de que necesita mayores requerimientos tecnológicos o mayores convencionales de muy buena calidad. Es más difícil encontrar el agujero al mate para poder sacar el hidrocarburo, y a medida que nos vamos hacia los no convencionales, si bien es más fácil encontrar la roca con hidrocarburos, es más difícil extraerlo por el grado de por el nivel de permeabilidad que tienen. Hoy en Argentina y en el resto del mundo, principalmente cuando hablamos de no convencionales, hablamos de los reservorios tile oil o tile gas, o los no convencionales del tipo shale, o sea, como reservorio de gas o reservorio de petróleo. Vaca Muerta está en particular, es un shale que está tanto en ventana de gas como en ventana de petróleo, y puede ser desarrollado en ambos lugares. Vale decir que la extensión o la magnitud del reservorio, si lo pensamos en Vaca Muerta, son alrededor de unos 30.000 kilómetros cuadrados, con lo cual tenemos bastantes lugares como para poder hacer un desarrollo eficiente de estos reservorios. Si miramos las permeabilidades, que en definitiva es lo que nos permite que el reservorio o que el hidrocarburo fluya desde la roca hacia el pozo, como les decía recién, las permeabilidades en general. Estos son algunos shales de Estados Unidos o de Norteamérica, Canadá, Marcellus o Barnett, que son los más citados y más importantes en los Estados Unidos. Estamos hablando del orden de los microdarcy o nanodarcy de permeabilidad, y si hablamos para gas tenemos un poquito más, pero básicamente en el orden de los microdarcy contra permeabilidades del orden del Darcy para los reservorios convencionales, con lo cual es
poco factible que la roca pueda fluir en tiempos no geológicos, en tiempos humanos, directamente de la roca hacia el pozo. Sin embargo, y tenemos productividad. ¿Qué es lo que pasa? Básicamente, como ustedes saben, las rocas no son solamente un macizo rocoso, sino que están compuestas por fracturas naturales, microfracturas, microgrietas y demás. Acá hay en distintas escalas, por ejemplo en afloramiento o en una corona extraída del subsuelo, o también en escala de microscopio electrónico, esto es el orden de los 300 micrones. Hay canales de conductividad, canales conductivos que permiten que el hidrocarburo fluya. Pero sin embargo, aún así es necesario realizar alguna estimulación adicional al reservorio para producir eficiencia económica, principalmente en la extracción del hidrocarburo de estas rocas. Entonces, si uno piensa de manera conceptual a la fractura hidráulica, básicamente podríamos pensar que estamos en Buenos Aires y tenemos a la 9 de julio acá, todos las conocen, y básicamente esto es la autopista 25 de Mayo, y supongamos que nosotros queremos poner un pozo ahí, o queremos sacar a todos los autos que están en la ciudad de Buenos Aires, en todas estas callecitas, o el hidrocarburo que está en todas estas callecitas, a través de la 25 de Mayo, por ejemplo, para venir a nuestro Instituto de Tecnología. Para eso lo que podría hacer es que todos los autos, o el hidrocarburo, fluya a través de todas estas pequeñas callecitas. Lo más probable es que tengamos un embotellamiento generalizado alrededor de la subida de la autopista 25 de Mayo, pero para eso han existido avenidas. Esas avenidas hacen las veces de las fracturas naturales alrededor en la roca, en el subsuelo. Entonces esas avenidas nos permiten tener un flujo un poco más fluido en Buenos Aires para poder sacar a todos estos autos de Buenos Aires para venir nuevamente a La Plata. La fractura hidráulica en este juego de semejanzas viene a ser la autopista 29 de julio, en donde todas las avenidas y calles y demás confluyen en esa 9 de julio y permiten un tráfico fluido desde cualquier parte de Buenos Aires hacia la 25 de Mayo y de ahí salir de la capital federal. Básicamente eso es lo que buscamos en el subsuelo, generar una autopista de alta conductividad que nos permita contactar la mayor cantidad de roca y su flujo sea eficiente desde la roca reservorio, no convencional en este caso, de muy baja permeabilidad, hacia el pozo. Eso no en los últimos años con los no convencionales. Ya se sabía en el siglo XIX que estimular a los reservorios de alguna manera permitía contactar mayor cantidad de roca y producir más, o sea, hacer que los 1800, mucho más o menos que los reservorios actuales y reservorios de muy alta permeabilidad, si de alguna manera los estimulaban, podían lograr producciones mucho más rápidas y más eficientes. Entonces estos señores allá por 1858 lo que hacían era a los pozos, que en esa época todavía no estaban con caños cementados, eran pozos abiertos, los llenaban de pólvora desde la superficie y le tiraban un fierro caliente. Ese fierro caliente hacía estallar la pólvora en el subsuelo y generaba que la roca se rompa y genere mayor contacto entre el pozo y el reservorio para producir mayores producciones. Eso es el comienzo, si uno quiere, de lo que es la estimulación. No era hidráulica, era con pólvora, era bastante peligrosa, pero era un tipo de estimulación. Ya unos años después, en 1862, este señor Robert lo que desarrolló con una patente es una especie de mortero, al que llenaba con nitroglicerina y lo conectaba con un cable desde la superficie y podía hacer estallar esa nitroglicerina en el subsuelo para producir esta estimulación, un poco más controlada que pararse arriba del pozo como estos viejos que están acá y tirar el fierro caliente, pero era básicamente la misma idea. Como caso anecdótico,
la patente de Robert de 1862 es la patente más robada en la historia de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. O sea, después de esta patente todo el mundo empezó a hacer estos morteros o torpedos de nitroglicerina para estimular los reservorios. Este señor se la pasó haciendo juicios a medio mundo para tratar de recuperar su patente. De todas maneras cobraba por producción y seguramente se hizo millonario, más allá de los robos de la patente. Habiendo pasado esta parte del siglo XIX, ya por 1900, 1910, Halliburton inventa los pozos cementados. Esos pozos cementados con casing, con acero, con tubos de acero, son pozos mucho más estables, que pueden ir a mayor profundidad, y eso evitaba poder usar estas técnicas para poder estimular los reservorios. Así que hubo un periodo del tiempo entre comienzos de 1900 y mediados de 1900 en los cuales no había una forma fácil de realizar una estimulación en los reservorios. Para 1949, 1950, ya se habían dado cuenta que una de las posibles estimulaciones era a través de la inyección de agua a presión. Y ahí nace lo que nosotros conocemos hoy como fractura hidráulica. Básicamente lo que hicieron fue que en estos pozos que estaba haciendo Halliburton y que venían las rocas cementadas con un casing de acero, bajaban una herramienta que se baja hasta el día de hoy, que es una herramienta para punzar, y básicamente lo que hace es, por una carga explosiva, tipo una bala, genera un agujero entre el casing, el cemento y la roca. Básicamente contacta la parte interior de la perforación con la roca. Esos agujeros son un montón de agujeros, o sea, en general es un clúster de agujeros. Cada agujerito tiene alrededor de 2 pulgadas de diámetro, y lo único que logra es un contacto entre la formación y el pozo. Esto nos permite estar contactados, o sea, nos permite bombear hacia el pozo, y obviamente también nos permite producir a través de esos agujeros. O sea, el hidrocarburo va a venir desde la formación y va a ingresar a través de esos agujeros al pozo para luego ser extraído desde el subsuelo. Entonces, en estas condiciones, ya por 1950, como decía, lo que hacían la gente era inyectar agua a presión. Básicamente se inyectaba agua a presión a medida que a un determinado caudal constante, disculpen las unidades, pues son petroleras, es barriles por minuto, el BPM, a un cierto caudal constante, a unos ciertos barriles por minuto, ese fluido de fractura, agua, se inyecta en el pozo, va aumentando la presión, pues no tiene a dónde ir. Acá estamos viendo en PSI, en libras por pulgada cuadrada, la presión, hasta que en un determinado momento rompe la roca y se produce la primera fractura, o la iniciación de la fractura. En ese momento ingresa fluido al reservorio, produciéndose la primera fractura hidráulica. Una vez que esto se realizó, lo que pasa es, hay una propagación de la fractura hidráulica a una determinada presión constante, o presión de propagación, básicamente, y en ese momento, habiendo hecho la iniciación de la fractura, se empieza a aumentar en manera escalonada el caudal, hasta llegar al caudal de régimen de bombeo. Hoy los caudales que se están usando son en el orden de los 120 barriles por minuto, más o menos. Una vez que se está en régimen, lo que se comienza a hacer es inyectar agente de sostén. ¿A qué llamamos agente de sostén? O propan, o arena. Básicamente es material granular, que puede ser arena, puede ser cerámico, puede ser arena resinada, o puede ser alguna otra. Enviarlo junto con el fluido de fractura dentro de la fractura hidráulica para mantener las fracturas abiertas post-tratamiento. Una vez que esta presión de bombeo se baja, el estado tensional de la formación va a intentar cerrar la fractura que se abrió. Entonces el agente de sostén nos permite mantener esas fracturas abiertas. El agente de sostén se bombea a distintas concentraciones. Nuevamente, unidades de petróleo son libras por galón agregado, PPA.
no importa, es una cantidad de agente de sostén, y se empieza a aumentar la cantidad de agente de sostén hasta llegar al régimen final de la fractura, donde la fractura se cierra. ¿Qué es lo importante acá? O sea, como pueden ver, las primeras etapas de la fractura tienen poca concentración de agente de sostén, o nada, o poca concentración de agente de sostén, y a medida que nos acercamos a la zona de cierre y estamos cerrando la fractura, tenemos la mayor concentración de agente de sostén. Esto es debido a que es totalmente necesario que la fractura quede bien apuntalada, bien llena de agente de sostén en las zonas de la conexión entre el pozo y la fractura, porque si perdemos esta conexión, perdemos toda la fractura. No tendríamos ningún tipo de productividad si perdemos esto. Entonces, normalmente los últimos agentes de sostén, el agente del propan número 3 en este caso, lleva las mayores concentraciones de arena, la mayor concentración de agente de sostén, y también los mayores tamaños, las mayores resistencias a la compresión y todo lo que haga que ese agente de sostén no se rompa, no se pierda, no vuelva por el pozo y quede bien apuntalado en las fracturas. Respecto de los fluidos, en general son agua con aditivos, llevan algunos químicos, no quiero entrar en esa discusión, pero hay un montón de charlas relacionadas a eso. Más o menos es un 95% o 90% de agua, 1% de químico y el resto es arena, lo que se bombea. Y el principal químico que se inyecta con el fluido es un poliacridamidas en general que tienden a ser reductores de fricción. Y ahora vamos a ver por qué es importante que el fluido tenga reductores de fricción. Hoy en día esas fracturas de 1949 son un poco más grandes. La operatoria es mucho más grande de lo que se hacía en aquella época, y principalmente porque aquella época se hacían solamente para reservorios convencionales, o sea, los que mostraba hoy al principio de la charla respecto a reservorios que tienen muy buena permeabilidad y muy buena porosidad, muy buenas propiedades petrofísicas. Esos reservorios se estimulaban igual porque en realidad si más contacto tenemos, más petróleo o hidrocarburo vamos a producir. Hoy en día lo hacemos porque no nos queda otra, o sea, si hoy ponemos un pozo en un no convencional, no vamos a tener producción, necesitamos generar la fractura hidráulica. Y el punto de por qué una operación más grande, normalmente porque los no convencionales están a mayores profundidades y los estados tensionales o el régimen tensorial tensional en el cual se encuentra el reservorio es mucho mayor. O sea, hablamos de vaca muerta solamente de sobrecarga, estamos hablando de 10.000 PSI, son unos 70 megapascales. Entonces necesitamos un poder de bombeo en superficie bastante grande para generar las fracturas y mantenerlas abiertas hasta tanto el agente de sostén haga su trabajo. En esta foto es una fractura no convencional en los Estados Unidos. Básicamente tenemos unos 20 camiones, son estos que están acá, más estos que están acá, que son los camiones bomba. Básicamente son bombas a pistón que bombean fluido. Todas en paralelo, y eso se inyecta en el pozo. Acá los tanques de agua y las tolvas que están acá con el agente de sostén, con la arena. Básicamente todo eso es lo que se bombea. Si bien lo que se hacía en 1949 no cambia mucho de lo que se hace actualmente, sí cambia en la proporción, como les decía, debido principalmente a las profundidades a las cuales se encuentran. Aún así, hay dos cambios más importantes que se generaron en los últimos años que permitieron el desarrollo no convencional. En 1949 no era factible, y no era factible porque no estaba la tecnología de los pozos direccionales, o sea, no había pozos horizontales. Entonces, eso hacía que no era posible ir a estimular reservorios no convencionales de manera eficiente económicamente. Básicamente hoy lo que se está haciendo, si ponemos como ejemplo vaca muerta, tenemos en promedio unos 2.800 metros, 3.000 metros de profundidad hacia la formación, y de ahí recorremos de manera horizontal alrededor de 3.000 metros, a veces 2.000, a veces 4.000, pero básicamente en un promedio unos 3.000 metros de manera horizontal, y hacemos múltiples etapas de fractura en todo el horizontal. Esto
claramente demuestra que uno, toda la parte de la perforación vertical se la está ahorrando y no necesita, o sea, o tiene mucho espacio para poder generar un montón de fracturas hidráulicas y que el pozo sea realmente eficiente desde el punto de vista de la productividad y de los costos. O sea, si nosotros tendríamos solamente pozos verticales para hacer en vaca muerta, podríamos hacer eventualmente 5 etapas de fractura en esta zona, mientras que en los pozos horizontales hacemos alrededor de 40 etapas de fractura, con el mismo pozo vertical, con lo cual los costos reducen extremadamente. Entonces, ese es uno de los principales puntos por los cuales el desarrollo del no convencional fue factible en el último tiempo, la tecnología necesaria para poder hacer estos pozos direccionales. Y la otra tecnología es el aumento en la reducción de fricción de los fluidos. O sea, hemos pasado de bombear fluido de agua en aquella época sin reductores de fricción a fluidos que lo llamamos slick water, que tienen ciertas características de reducción de fricción, pero no pueden transportar mucho agente sostén, a fluidos que se llaman hoy HBFR, con mucha poliacrilamida, que son altos en viscosidad y bajos en fricción, y nos permiten bombear sin mayores problemas alrededor de 7 kilómetros por un caño de 5 pulgadas de diámetro. O sea, la pérdida de carga en estos caños es infernal y no sería factible sin la reducción de fricción de los fluidos. Desde el punto de vista de los tratamientos, desde el convencional, desde aquella época, en 1949 ahora, obviamente se aumentaron los tratamientos porque necesitamos contactar la mayor cantidad de reservorio. En aquella época, con un reservorio convencional que tenía mucha permeabilidad, era relativamente fácil hacer una fracturita chiquita y que después todo fluya desde la roca hacia esa fractura. Hoy los no convencionales no lo permiten, no tenemos, lo que no contactamos no extraemos, entonces necesitamos hacer fracturas mucho más grandes. Los tratamientos pasaron de 50 metros cúbicos a 1000 o 2500 metros cúbicos. El agente de sostén lo mismo, necesitamos que todas esas fracturas queden bien apuntaladas. Como les decía, los fluidos pasaron de los geles crosslinkeados de aquella época a los HBFR, y el largo de fractura también cambió de 10 metros, fracturitas chiquitas relacionadas con el tratamiento actual, a fracturas de que quizás llegan a 150 metros, al menos durante el tratamiento. O sea, después hay que evaluar si esas fracturas quedan apuntaladas, si quedan abiertas o no quedan abiertas. Como les decía, esta es una publicación de SOVAC, de la evolución de la productividad en función de la evaluación de las fracturas, la productividad en función de los años, perdón. Y básicamente, como pueden ver acá, es productivo esto desde los 80, ya en esta altura, fracturas hidráulicas había más de 1 millón hechas en Estados Unidos, con pozos verticales, todos los azules. A medida que pasó el tiempo, ya para el comienzo de los años 2000, aparecieron los pozos desviados, o sea, bajábamos con un mismo pozo y sacábamos 4 en la zona de interés, y entonces eso reducía costos de la rama vertical. Y ya por los últimos años, los pozos horizontales claramente son el boom, con múltiples etapas de fractura, y son los rojos que están acá. Las productividades de los pozos han aumentado radicalmente, entonces esto fue lo que hizo el desarrollo general de los no convencionales en Estados Unidos, y que también hoy en día en vaca muerta. Actualmente, ya no solamente sino desde ese mismo también multilateral, entonces tenemos stock o diseño de cubos de una sacamos 6 y 12 pozos del mar vertical y estimulamos todos de manera de la formación. También pueden haber distintos landing zones o distintas zonas de navegación de los pozos, pero básicamente es lo que se hace. Y como ejemplo, quizás alguno de ustedes conoce, esto es una vista aérea del aeropuerto de Dallas Fort Worth, en Estados Unidos, y la misma foto
no foto, al menos diagrama de la zona que en acá son pozos horizontales de no convencional, de la cuenca Permian, y como pueden ver, está lleno de pozos o locaciones con pozos multilaterales saliendo de la misma locación, varios pozos en distintas direcciones, fíjense acá hacia arriba y hacia abajo de todas las pistas de Dallas Forward, por ejemplo. Bien, ahora todo esto en algunos casos no es del todo gratis, y como ustedes saben, la inyección de fluido en el subsuelo en algunos casos genera problemas, y uno de esos problemas y en el cual se debe tener claro es la sismicidad o la posible sismicidad inducida. Si tomamos un modelito clásico de un sismo, podríamos decir, una masa que se desliza con un resorte, entonces si uno empieza a estirar, el resorte se empieza a elongar hasta un determinado momento donde se vence la fuerza de corte, la fricción, y se produce un deslizamiento. Básicamente ese deslizamiento es un sismo. Si lo miramos en tiempo contra corte, básicamente vamos aumentando la fuerza hasta un determinado momento, se produce el deslizamiento y nuevamente volvemos a crecer. Ahora, el subsuelo, las rocas son medios porosos, los medios porosos tienen fluido, y los esfuerzos no son los esfuerzos totales, sino los esfuerzos efectivos, y si nosotros inyectamos fluido, lo que estamos haciendo es aumentar la presión poral. Al aumentar la presión poral disminuimos el esfuerzo efectivo, y ese esfuerzo efectivo disminuye el esfuerzo de corte límite que tenemos. En ese caso, bajamos el umbral de deslizamiento necesario para el deslizamiento, y podemos producir eventualmente sismicidad en donde no había sismicidad. En general esto sucede en fallas o discontinuidades mecánicas, que era uno de los objetivos de esta charla. En una discontinuidad de gran escala, en fallas sísmicas, fallas estructurales quizás, pueden ser reactivadas de alguna manera, ya sea por la extracción de petróleo, por la inyección de fluido por fractura hidráulica, o por la disposición final de fluidos en el subsuelo, el almacenamiento de CO2, el almacenamiento de gas, o sea, cualquier proceso de inyección de fluido en el subsuelo puede generar esto. Básicamente estas discontinuidades se reactivan de alguna manera y producen la sismicidad inducida. Hay evidencia en algún punto de que estos procesos los generan terremotos de una magnitud importante. Hay solamente una evidencia, o al menos en la literatura, de una fractura hidráulica que está correlacionada directamente con un sismo de magnitud 4.6 en la zona de Nueva York, en Estados Unidos, pero también hay evidencia de sismos de mayor magnitud por producción de petróleo, o por inyección de agua, o por recuperación secundaria de petróleo por EOR. O sea, en definitiva, es un tema que hay que ver, y las discontinuidades juegan un rol importante. En general, son discontinuidades que están muy bien estudiadas y que se las conoce, y lo que uno tiene que hacer es tratar de evitar de alguna manera esto. Como caso importante, para mostrar uno, esta es una publicación de Magnanani del 2017 que muestra la evolución del número de terremotos de magnitud 3 en Estados Unidos desde el 73 en adelante. Si no recuerdo mal, antes del 73 no se podía medir magnitud 3, entonces quizás sí, pero creo que no se podían medir, por eso el 0. Y hay una evolución constante del número de terremotos con el paso de los años. La magnitud 3 es la magnitud que el humano siente, entonces es una magnitud importante. A partir del 2009 se puede ver un quiebre sustancial del número de terremotos que se producen en los Estados Unidos desde el 73 en adelante. Perdón. Y básicamente esto, si uno lo mira así, podría decir, pero en esa época empezó el desarrollo no convencional. Y sí, es cierto. En el 2009-2010, Estados Unidos estaba con el boom del no convencional, era en la época que la Secretaría de Energía de los Estados Unidos sacó que Vaca Muerta era un reservorio no convencional importante. Toda esa época sucedía en esa zona. Si uno lo mira en detalle, esto es lo mismo pero normalizado en 95,
lo que ve es que en realidad no hay un aumento de la sismicidad global en Estados Unidos desde el 2009 en adelante. Lo que sucede es que hay ciertas zonas localizadas, estas, en particular la zona de Oklahoma, donde si uno elimina la sismicidad mayor a 3 de esa zona, la tendencia de los terremotos magnitud 3 para los Estados Unidos vuelve prácticamente a la base. O sea, no hay prácticamente cambio. De hecho, si en algunas otras zonas eliminamos esos pequeños números de sismicidad inducida, volvemos al nivel base del número de sismicidad que tenemos en Estados Unidos. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando vieron esto, se empezaron a verificar qué era lo que estaba pasando en Estados Unidos, si esto era relacionado a la fractura hidráulica o no, y en particular estudiaron el caso de Oklahoma. Cuando empezaron a ver el caso de Oklahoma, lo que se dieron cuenta es que en realidad no estaba pasando debido a la fractura hidráulica, sino que la inyección de fluido que salía de los pozos que habían sido estimulados hidráulicamente, o el agua de flowback que llamamos normalmente en la industria, se inyectaba en otra formación. Esa inyección de fluido en otras formaciones estaban generando la sismicidad inducida, principalmente en Arizona. Así que en el 2016, el distrito de Arizona, el estado de Arizona, declara que solamente el 40% del agua de flowback de los pozos estimulados hidráulicamente podían ser inyectados, el resto tenía que ser tratado en superficie, y ahí hubo un cambio radical en la sismicidad inducida, y como pueden ver, para el control geológico de Estados Unidos para julio de este año, la magnitud de terremotos de Estados Unidos volvió a casi nada, o como venía su tendencia antes de este aumento de sismicidad a partir del 2009. Entonces, este es un caso en el cual, si bien está relacionado con la fractura hidráulica, no es la fractura hidráulica la que genera la sismicidad, sino es la inyección de fluido, como también pasa en otros lados. Hay reportes de los años 70 en Denver que se inyectaba fluido de agua para depósitos nucleares o agua contaminada, donde también la inyección del agua producía aumento de la sismicidad inducida, dejaban de inyectar y pasaba lo mismo. Sin embargo, hay un montón de discontinuidades que no son discontinuidades estructurales o no son discontinuidades de gran escala. Esas discontinuidades las llamamos discontinuidades de menor escala, por decirlo de alguna manera. Y quizás para muchos de ustedes es algo muy normal y que se estudia. De hecho, la geotecnia ha estudiado durante mucho tiempo las discontinuidades en general y sus propiedades de corte, fricción, cohesión, dilatancia y demás, pero que en la industria petrolera habían pasado desapercibidas en los últimos 80 años o 90 años. O sea, básicamente a nadie en la industria petrolera le importa las discontinuidades mecánicas que no son fallas estructurales o fracturas naturales que puedan generar algún tipo de producción o algún tipo de sismicidad eventualmente. Entonces, estas discontinuidades, que en general son discontinuidades subhorizontales, este es un afloramiento de vaca muerta, básicamente tenemos un montón de contactos litológicos que entre distintas litologías, acá podemos ver capas de carbonato, BIF, de todo, y básicamente son todas discontinuidades en donde hay contacto, hay una interfaz, puede haber cohesión o no, hay fricción, hay rugosidad, y que en general son horizontales o subhorizontales. Esas discontinuidades no tienen o no han tenido un impacto muy importante en la vida de la industria del oil and gas. Sí en minas, por ejemplo, esto puede producir deslizamientos quizás, en el subsuelo a grandes profundidades no. Sin embargo, si uno mira Google Scholar y ve cómo aumenta el número de publicaciones desde el 2014 más o menos en adelante, buscar shale y weak interface aumenta radicalmente. O sea, la realidad es que de golpe ha aparecido una necesidad en la industria del petróleo de estudiar las discontinuidades mecánicas, o de estudiar lo que se llama en la jerga del petróleo interfaces débiles. Y
sin historia, o sea, básicamente sin acordarse de todo lo que se había hecho en la geotecnia y sin acordarse de todo lo que se había hecho en la mecánica de roca. Entonces la industria empieza de golpe a ver qué hacemos con las discontinuidades mecánicas o qué hacemos con las interfaces débiles, básicamente. Allá por el 2016 era el boom de todo congreso de la industria del petróleo relacionado a no convencionales, ver qué pasaba con las interfaces débiles. Y eso básicamente sucede por varios motivos. El primer motivo y fundamental y que hace complejo el asunto es lo que se llama deformaciones de casing. Básicamente han aparecido en casi todos los reservorios no convencionales alrededor del mundo cuestiones relacionadas a deformación de casing. Básicamente esto que ven acá arriba es un caño, una perforación, donde se le ha pasado una herramienta por adentro y es un caliper que muestra la forma del casing, y básicamente lo que se encuentran son deformaciones. Esto está amplificado, esto es del orden de los milímetros, no llega al centímetro, y básicamente hay deformaciones subhorizontales o horizontales de los casing. Entonces ahí se ha empezado a buscar las hipótesis y se ha visto que esas deformaciones están debidas principalmente a interfaces débiles que deslizan post-estimulación hidráulica. Básicamente la fractura hidráulica reactiva esas interfaces y genera la deformación de casing. No es un problema para la integridad del casing, no se rompen los casing, pero sí produce un cambio en la sección, y ese cambio en la sección impide bajar ciertas herramientas en la operatoria diaria de los pozos. Por ejemplo, cuando uno hace una etapa de fractura, después necesita poner un tapón para hacer la siguiente etapa de fractura, para no modificar la fractura previamente hecha. Estas deformaciones de casing impiden, por ejemplo, bajar esos tapones, entonces uno pierde toda posibilidad de hacer una fractura hidráulica posterior a la que se hizo antes de la deformación de casing. Otra de las cosas que suceden es que hay cierta conectividad que uno no espera entre un pozo y otro. Por ejemplo, acá tenemos un pozo que está siendo estimulado y a 800 metros tenemos pozos que están produciendo, y básicamente cuando se estimula el pozo verde a 800 metros hay una conectividad y hay un aumento, un golpe de presión en los pozos que están produciendo. O sea, evidentemente de alguna manera el agua llegó de acá hasta allá, en la fractura hidráulica, y no se espera que una fractura hidráulica corra 800 metros, y entonces se cree que puede que haya conductividad o permeabilidad por estas discontinuidades. O nuevamente acá hay productividad de pozos y presiones, y en el momento que se produce una estimulación de un pozo hay un aumento rotundo del corte de agua y una baja total de la productividad. Entonces hay una evidencia de la interferencia entre dos pozos que eventualmente, que en principio no tenían por qué estar cerca, o no estaban cerca de hecho, y no tenían por qué contactarse. Entonces estamos de alguna manera, tanto acá como acá, matando un pozo que es productivo solamente por una conexión con otro pozo que estábamos estimulando, y estamos tirando plata a la basura, o estamos perdiendo la salud de la fractura hidráulica que habíamos hecho y que era productiva. Otra de las cosas que sucede con las fracturas hidráulicas es que, dependiendo del régimen tectónico en el cual uno se encuentra, necesita tiene distintos crecimientos hipotéticos de fractura. En régimen normal, donde la sobrecarga es el mayor, las fracturas crecen vertical. En régimen transcurrente, donde el esfuerzo máximo horizontal es el mayor, pero la sobrecarga está en intermedio, también la fractura es vertical. Pero si estamos en un régimen inverso, la fractura va a crecer horizontal, porque la fractura intenta abrir el mínimo esfuerzo, y si el mínimo esfuerzo es la sobrecarga, va a intentar abrir en horizontal. En general, cuando uno planea fracturas hidráulicas, espera navegar los pozos en esta dirección. No que estemos en régimen transcurrente, podemos estar en régimen normal, pero esperamos navegar los pozos en la dirección del esfuerzo mínimo para que todas las fracturas hidráulicas crezcan en paralelo de manera vertical. Si vemos una corona, lo que uno espera, si tengo el pozo navegando por acá, es que la fractura crezca para arriba y vaya para abajo y contacte todo este reservorio. Eventualmente, si la fractura crece en horizontal, yo quizás podría ponerme acá
y crecer en horizontal, y estoy contactando una zona donde no hay mucha cantidad de materia orgánica, y no estoy contactando mucho reservorio con hidrocarburos. Como la roca no tiene permeabilidad, toda esta fractura horizontal tiene muy pocas probabilidades de ser productiva. Entonces fracturas horizontales son como la mala palabra. O sea, básicamente desarrollar un no convencional en régimen inverso es prácticamente como matarse desde entrada. O sea, uno no espera tener productividades de estas fracturas. Entonces, si estamos en un régimen, en un retrascorrer, la sobrecarga es el intermedio, pero está muy cerca, y tener fracturas que en alguna manera crecen vertical, pero después se hacen horizontales. Y eso es el concepto general que hace la productividad de las fracturas hidráulicas. Nuevamente, un concepto de un afloramiento de roca no convencional, y tenemos las ciertas laminaciones, y básicamente uno podría pensar que tiene un pozo navegado por acá. En una primera instancia la fractura crece vertical hasta que encuentra cierta laminación, cierta interfaz débil, como se dice en la jerga, y ahí hay cierto crecimiento horizontal de la fractura hasta que nuevamente vuelve a seguir el régimen de esfuerzos y nuevamente vuelve a crecer. Esto sucede en varias zonas. Si uno tiene esto, también se espera que en estas zonas horizontales, como el agua tiene que girar, el fluido de fractura tiene que girar, estimular esta zona horizontal, el transporte de agente de sostén en estas zonas horizontales es bastante complejo, no podemos llevar la arena muy bien. Y entonces eventualmente cuando uno baja presión para terminar la operación, puede que todas estas zonas con las marcas en horizontal queden cerradas y toda la fractura no quede contactada. Entonces, en definitiva, hablar de fracturas horizontales es hablar de, en principio, bajas productividades, y las interfaces débiles o discontinuidades mecánicas en zonas donde el régimen de esfuerzo no está del todo definido, estamos entre un régimen transcurrente o un régimen inverso, puede ser un factor importante a la hora de tener productividades. Entonces, en todo este contexto, si uno mira lo que hace la industria del petróleo, es hacer modelos geomecánicos clásicos donde lo único que miramos son el volumen. Lo único que nos interesa es el módulo de Ian, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de Biot. Eventualmente tenemos modelos anisotrópicos, BTI, con un módulo de Ian y un coeficiente de un módulo de Ian vertical, un horizontal, coeficiente de Poisson y demás, pero en general siempre miramos los volúmenes. Las discontinuidades, como en otras áreas se miran, no han sido tenidas en cuenta. Entonces, cuando uno quiere estudiar qué puede eventualmente pasar con las fracturas hidráulicas y estas discontinuidades, se encuentra con gente que intenta encontrar discontinuidades o encontrar interfaces débiles solamente con el hecho de mirar las propiedades mecánicas que tiene la litología por arriba y por abajo de esa discontinuidad, pero no mirar ni la cohesión, ni la fricción, ni la posible dilatancia, ni la permeabilidad de esa discontinuidad como discontinuidad en sí. Estos son algunos ejemplos. Acá hay otro ejemplo. Este es un ensayo de Scratch sobre una corona, donde medimos la propiedad de la roca, medimos la resistencia al rayado de la roca, que correlaciona con la resistencia a la compresión simple, pero medimos en esta dirección, no esta área que es la discontinuidad. Y la gente intenta, de alguna manera, a usar lo que sabe, usar el volumen de roca y tratar de estimar de alguna manera cuándo una discontinuidad va a ser débil o cuándo no. De hecho, en este paper, si no recuerdo mal, si había un crecimiento, una variación más o menos regular del cambio de la propiedad, no era débil, pero si había un cambio brusco, como en este caso, era una interfaz débil. O sea, cosas que no tienen del todo claro la teoría atrás. Entonces, en todo este contexto, lo que hemos empezado a hacer en mi grupo es tratar de traer lo que muchos de ustedes ya saben de discontinuidades, ya no sé, desde Barton, desde el JRC, si uno quisiera, y tratar de
cuantificar cuantitativamente y cualitativamente las interfaces, empezarlas a ver con detalle en las coronas, empezar a buscarlas después en perfiles de pozo, y tratar de establecer bajo qué condiciones estas discontinuidades podrían eventualmente ser interfaces débiles o no. Acá hay algunos contactos, empezamos a trabajar para tener estadística en si los contactos son netos, si no son netos, si están cohesionados o no están cohesionados, si están parcialmente cohesionados, cuál es el ángulo, cuál es la rugosidad, hacemos corte directo, y básicamente lo que nos permite es tratar de establecer gráficos como este, con densidad de discontinuidades, con su impacto sobre la fractura hidráulica o no. ¿Qué litologías también, obviamente, porque es lo más fácil de ver en la industria, qué litologías están en contacto y cuáles no para cada una de esas interfaces? Habiendo caracterizado las interfaces, lo que también estamos haciendo es tratar de establecer para cada una de esas interfaces cuál es el impacto que tiene sobre la fractura hidráulica. Estamos trabajando con Herbert Einstein en MIT, tenemos un doctorando en colaboración, Ignacio Arzuaga, donde estamos haciendo ensayos de fractura, midiendo primero propiedades de las discontinuidades y ensayos de fractura hidráulica en cubitos que pueden ser de roca o roca sintética con discontinuidades. Entonces en este cubito hacemos un notch, una entalla, y a través de este tubito inyectamos fluido, y tratamos de ver qué es lo que pasa cuando la fractura hidráulica se propaga y va al encuentro de esa discontinuidad. Con tratamiento de imágenes podemos ver cuáles son las deformaciones. En este caso vemos que acá teníamos una fractura natural o una discontinuidad, y vemos que tenemos corte en la zona de interacción cuando la fractura se propagó. Este es un video, por ejemplo, acá tenemos el cubito, acá está el tubo, por la inyección de fluido, el máximo esfuerzo es el vertical, el mínimo el horizontal, entonces esperamos que la fractura crezca de manera vertical. Sin embargo, en determinado momento para este shales hay crecimiento horizontal de la fractura, como se ve ahí. Después la fractura vuelve a crecer y nuevamente encuentra otra discontinuidad y otra vez vuelve a crecer de manera horizontal, a pesar de que el esfuerzo decía que tenía que ir hacia arriba. Este tipo de cosas nos permiten analizar bajo qué condiciones las discontinuidades pueden jugar y tener esos efectos en general desfavorables en la producción de petróleo. También hemos hecho simulaciones para tratar de entender eso con las propiedades medidas del laboratorio. Acá hay una fractura hidráulica que propagó por arriba de la interfaz, esta reactivó la interfaz, y tenemos mapas en función de las propiedades, las propiedades del volumen y de la interfaz en sí, contra la diferencia de esfuerzos. En general, si la diferencia de esfuerzos entre uno y otro es baja, hay más tendencia a que haya fracturas horizontales, mientras que aumentamos la diferencia de esfuerzos, ya hay más tendencia a una propagación vertical. Pero aparecen los dos comportamientos para las mismas propiedades, dependiendo el grado de la diferencia de esfuerzo. Y también lo hemos hecho en 3D, acá hay un ejemplo de propagación de fractura hidráulica de manera vertical, sin crecimiento horizontal, mientras que en el de abajo, bajo las mismas condiciones, variando las propiedades de la interfaz, uno encuentra cierto crecimiento horizontal. Entonces, para concluir mi charla, en general, los reservorios no convencionales son importantes para consolidar la matriz energética. Ha sucedido en Estados Unidos y esperamos que suceda también en Argentina. La permeabilidad de estas rocas es extremadamente baja y lo que necesitamos es poder extraer hidrocarburos de manera eficiente y económicamente rentable. Con eso no queda otra que hacer estimulación hidráulica. Y la estimulación hidráulica es un proceso, como vimos, de inyección de fluidos, se inyecta mucho fluido en muchos puntos, entonces hay que tener en cuenta con las complejas operaciones durante la presencia eventual de discontinuidades de gran escala, para evitar sismicidad inducida. Pero las discontinuidades de pequeña escala también juegan un rol bastante importante y que no han sido tenidos en cuenta nunca en la industria petrolera, sí en otras. Entonces esto nos ha llevado a dar un paso más allá en la caracterización de las rocas, al menos en nuestra industria, para tratar de tener modelos mucho más detallados del subsuelo a mayor nivel, con otros datos, para poder mejorar las operaciones y aumentar la productividad de los pozos.
Bueno, muchas gracias y un homenaje a Diego. Muchas gracias, Martín. Excelente tu presentación, muy interesante el tema y han generado algunas inquietudes al respecto. Intento hacerte 2 o 3 preguntas en función de los tiempos que tenemos, como para más o menos atender a las inquietudes de nuestra audiencia. La primera de ellas yo creo que la has tratado, te la menciono simplemente por si consideras que hay algo más que quieras agregar. Miriam Minutela hace una consulta sobre qué método de estudio de tensiones naturales es el más adecuado para determinar los esfuerzos o la dirección de los esfuerzos. Respecto a los esfuerzos, lo que normalmente hacemos, bueno, la sobrecarga se calcula básicamente por la densidad, o sea, tenemos un perfil de densidad de los pozos y calculamos la densidad y la integral de la densidad nos da el esfuerzo vertical. Los esfuerzos horizontales respecto a las direcciones, si bien está el mapa mundial de esfuerzos, uno puede tener una cierta idea en qué dirección están en ser breakout en los pozos, las roturas por compresión en los pozos y las fracturas inducidas por perforación, que definen las direcciones del esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Respecto a la magnitud del esfuerzo mínimo, normalmente lo que hacemos es que hacer ensayos nos permite ver la presión máxima de rotura y hay una bajada que se conoce como ISIP, esa presión, y esa está prácticamente igual es el gradiente de fractura, pero está prácticamente similar al esfuerzo mínimo horizontal, sea cual fuese, dependiendo el régimen en el que uno está. En principio para régimen normal o transcurrente debería ser el SH mínimo. Y el máximo es el más difícil de estimar, hay formas de hacerlo. En general lo que hacemos es buscar un límite. Creo que contesté eso, sí, la pregunta. Muchas gracias. Te hago una pregunta formulada por Joaquín González Riachi. Consulta sobre cuál es el riesgo de contaminar los acuíferos con la fractura hidráulica. En realidad, para cualquier operación del petróleo, la contaminación de los acuíferos es mínima y está regulada porque uno genera, al pasar los acuíferos que están alrededor de los 100 metros de profundidad o 150 metros de profundidad, tiene que poner doble encamisado, o sea, tiene que hacer un montón de cuestiones operativas para evitar esa contaminación. O sea, y eso es independientemente haya fractura hidráulica o no, o sea reservorio convencional, reservorio no convencional o cualquier otro proceso de inyección de fluido en el subsuelo. Tiene que hacer un pozo, entonces tiene que evitar hacer cualquier cosa respecto a los acuíferos. En particular, respecto a la fractura hidráulica, como mostré yo, la fractura hidráulica crece en el no convencional como mucho 150 metros. Y en la vertical, esperamos que sean fracturas verticales, son 40, 50 metros. Vaca muerta, si vamos al ejemplo de vaca muerta, estamos en el orden de los 3.000 metros de profundidad, con lo cual la probabilidad de contaminar con fractura hidráulica un acuífero potable a 100 metros de profundidad es prácticamente nula. También va a depender de dónde está el reservorio que estamos estimulando. O sea, no es nula en todo sentido. O sea, si tenemos un acuífero cerca de nuestro reservorio, probablemente lo sea. En el caso de los ejemplos que yo mostré, que son vaca muerta, estamos hablando de 3.000 metros de profundidad, no hay posibilidad, más allá de lo que uno haga cuando hace la perforación. Pero insisto, es la misma perforación que hace para inyectar CO2 en el subsuelo, para inyectar gas, para hacer recuperación primaria de reservorio convencional o hacer fractura hidráulica. O sea, eso está reglamentado por el Estado. Muchas gracias. Néstor Ronconi tiene 2 consultas. La primera de ellas es si consideras que el sismo de Sausal Bonito de hasta 4,2 es producto de sismicidad inducida.
Y por otro lado No, te no, pregunta, sí, te hago esa y luego te hago la siguiente. no lo sé, la verdad que no lo sé. No sé cuál es ese sismo. Ok. Supongo que debe ser uno de los de hace poquito, De hace poco, debe ser, pero seguramente. en la zona de Neuquén, en Añelo por ahí. Si Mm. es ese, la pregunta, la realidad no sé si fue inducida por fractura hidráulica o no. O sea, hoy no tenemos mucho monitoreo en Argentina como para validar eso. Se está trabajando mucho, las empresas lo están haciendo, el, el gobierno también, el IAPG también. O sea, hay un montón de instituciones que están trabajando para tratar de ver eso, pero no tengo información como para decir si fue sismicidad inducida o no. Y la segunda parte de su pregunta, entiendo que sería que si consideras que la propagación de las fisuras en Vaca Muerta son fundamentalmente en sentido superior, supongo ascendente, o inferior. Si son superiores. Y si se propagan fundamentalmente hacia arriba, entiendo yo, o hacia abajo del pozo de exploración. Bueno, a ver, en principio, la fractura nosotros creemos que en Vaca Muerta son verticales. O sea, porque el régimen, Vaca Muerta está entre un régimen, en zonas en régimen normal, en zonas en régimen transcurrente, tendiendo al inverso, pero en general está en un régimen transcurrente, con lo cual las fracturas son verticales. Ahora, si crecen hacia arriba de la zona de punzados o hacia abajo de la zona de punzados, en general, por una cuestión de gradientes de esfuerzos, el gradiente de esfuerzo de la presión de fluido adentro del pozo es mayor que el gradiente de fractura, con lo cual las fracturas tienden en general a crecer hacia arriba. ¿Está bien? O sea, es más probable que tengamos, si la altura de la fractura completa es unos 40 metros, es más probable que crezca 30 hacia arriba y 10 hacia abajo. Sí, esa es la pregunta. Pero son verticales. Sí, perfecto, gracias. Te hago una pregunta que realiza Mauricio Giambastiani. Te felicita, por supuesto, por la presentación y te consulta sobre respecto de cómo afectan las propiedades reológicas en la estabilidad en el tiempo a la red de fracturas inducidas. Las propiedades seguramente reológicas si tu modelo tiene en cuenta propiedades reológicas, seguramente. ¿Del fluido de fractura? ¿O Más que el fluido de fractura, supongo yo que debe ser del propio sólido del que conforman o con el cual modelan el macizo. O sea, en realidad modelamos, eso es una de las cosas de la charla, ¿no? O sea, en general, la industria del petróleo modela a la roca, al macizo rocoso, como un material elástico lineal prácticamente, anisotrópico tipo BTI, o sea, transversalmente isotrópico, en el mejor de los casos. En general no tenemos en cuenta cuestiones de fluencia o plasticidad y demás. Por eso yo decía, hay mucho que avanzar en el desarrollo de esa parte en esta industria. Suelen ser modelos muy simples, ni siquiera tenemos en cuenta las discontinuidades. Sí se tienen en cuenta, y es un caso único y particular, las fracturas naturales de las rocas. Eso sí, o sea, hay modelos que ya de FN, red discreta de fracturas, y se modelan, pero porque hay reservorios que se consideran naturalmente fracturados, no sé, la serie tobífera en la cuenca austral Magallanes, que produce por fracturas naturales. Entonces hay experiencia en la industria en modelar a las fracturas naturales como fracturas discretas en un medio elástico isotrópico, a lo sumo transversalmente isotrópico, pero no va más allá de eso, o sea, no hay más riología que eso. Y respecto a los fluidos, sí, porque hay importante, en estos últimos fluidos de fractura, los HDFR, dependiendo del shear rate, tienen distintas viscosidades, distintas propiedades, entonces sí hay riología de fluido para la propagación de la fractura. Pero si es del sólido, no, elástico lineal en general. Bien, sí, aclaró Mauricio Giambastiani que se estaba refiriendo a la reología del propio macizo rocoso, que creo que Sí, lo has explicado en cuanto a elástico lineal, lo más simple que hay. Absolutamente sencillo. Bueno, muchas gracias. Tenemos algunas más, probablemente te las hagamos llegar vía mail para luego Sí, distribuir. está bien. Yo pongo mi mail ahí en el chat para que si alguno quiere preguntarme. Lo saqué Bueno, rápido, estaba en la presentación, pero lo saqué rápido. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. al contrario, nosotros somos los agradecidos y le dejo las últimas palabras a Diego. Muchas gracias, Martín. No, gracias a usted.
Bueno, muchas gracias, Martín. No sé si se puede ver mi pantalla. Sí, ¿no? Creo que sí. Sí, Diego, se ve bien. Gracias, Marcelo. Bueno, nada, muchísimas gracias, Martín, por la presentación. Muy interesante. Eh, hay trabajo por delante, creo, en la parte numérica y constitutiva para realizar acá, y creo que hay unas líneas de investigación interesantes para continuar. Te agradezco nuevamente, y simplemente a todos los participantes comentarles que tenemos la última conferencia de este ciclo de conferencias de aplicaciones de la geotecnia a la generación de energía, que va a ser el día 2 de diciembre. A las 12 horas es un investigador del BAM. El BAM es un instituto, si conocen en España, el CEDEX, es un instituto así del Estado que se encarga de hacer investigación principalmente en mecánica de suelos, en ingeniería, digamos, pero aplicada, y en ingeniería geotécnica. Y han trabajado mucho en lo que son los aerogeneradores offshore en el Mar del Norte. Es el doctor ingeniero Pablo Cuellar, es de origen español, pero trabaja en Alemania. Y creo que puede ser un fin de cierre de este ciclo muy interesante que vamos a tener la semana que viene. Esto va a ser el día miércoles 2 de diciembre, creo que es, a las 12 horas. Va a ser un poquito más temprano por la diferencia horaria que tiene Pablo. Bueno, sin más, agradecerles a todos ustedes la participación, a los que nos han seguido, que veo que hay nombres que han seguido casi todas las conferencias, así que les agradezco la participación. Aquellos que saben que la SAIC existe, se pueden asociar, y estamos en las redes sociales. No quiero quitarles más tiempo, así que los dejo para que continúen con su tarde. Les mando un abrazo a todos, y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Buenas tardes.